Versículo para memorizar. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Oseas capítulo 14, versículo 2. Lección 12 del 25 de marzo de 2023. La conversión a Dios. Objetivo: considerar que cuando no entregamos plenamente nuestro corazón a Dios, podemos correr el riesgo de que nuestra conversión a Dios no sea verdadera. Lectura bíblica. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 32. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria, por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, ¿no es derecho el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por su iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma, porque miró y apartóse de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es derecho el camino del Señor? ¿No son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. Material exegético. Por la palabra conversión se entiende volver o regresar a Dios, acto que requiere de abandonar el gentilismo y la idolatría. Es decir, nuestra conversión implica un cambio sincero en nuestra mente y corazón. La conversión a Dios es importante porque a través de ella se recibe el perdón de los pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Quienes han aceptado a Cristo como Redentor deben arrepentirse sinceramente y comprometerse a no volver a pecar. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Jesucristo dijo que, si el hombre no se volvía como niño, no podría entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. El apóstol Pablo habla de la conversión de los pecadores, conversión de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Esto nos hace entender que, para experimentar una conversión plena, se necesita dejar de pecar. Por lo tanto, si se está en ese camino falso, en el que no se predica la verdadera doctrina, no debemos seguir en él y debemos convertirnos a la verdadera doctrina, es decir, a la doctrina de la Iglesia de Dios. Josué capítulo 24, versículos 15 y 16. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19. Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Encontramos en las Escrituras que el término conversión se aplica a los feligreses de la Congregación de Dios, que al parecer ya no necesitan esta amonestación, porque ya se han convertido de la falsa religión en la que militaban. Pero sucede que en la iglesia hay muchos que asisten a las reuniones acostumbradas para el culto divino, cantan, oran, predican el evangelio a los pecadores, hasta forman parte del ministerio, pero son como los fariseos del tiempo de Jesús. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estas personas actúan así porque en realidad no están convertidos. Es probable que estén convencidos de la verdad de la palabra de Dios, es decir, saben que están en la iglesia que fundó Jesucristo, pero no han convertido su forma de actuar al Señor. Estos son de quienes el apóstol Pablo dice: Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por tanto, hermanos, debemos arrepentirnos y convertirnos al Señor, porque de no ser así seremos abandonados por Dios en el momento menos esperado. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 30. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Tomemos en cuenta ejemplos de verdadera conversión, tales como fueron los de Rahab, los ninivitas, la reina de Saba, Zaqueo y el apóstol Pablo. Josué capítulo 2, versículo 12. Ruégoos pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta. Primero de Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 13. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia.
y dio ella al rey 120 talentos de oro y muy mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias como la reina de Seba dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir muy mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Lucas capítulo 19 versículos 5 al 10. Y como vino a aquel lugar Jesús mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 22. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y como comió, fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Empero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. No debe quedar duda en nosotros: si nos hemos convertido debemos ser como Samuel y Pablo, quienes se pusieron a las órdenes del Señor, diciendo cada uno en su momento: Habla que tu siervo oye. ¿Y qué quieres que haga? Preguntémonos, ¿no deberíamos nosotros decir lo mismo? Primero de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, que tu siervo oye. Hechos capítulo 9 versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Debemos iniciar el cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra forma de actuar, siempre con un espíritu de servicio aún para con el más humilde. Romanos capítulo 12 versículos 9 al 16. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo, y llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión.